En esta unidad de sintaxis castellana 2 les presento el tema de las oraciones subordinadas adjetivas. Muy bien, para recordar nada más tenemos la sinopsis de todas las subordinadas que son las sustantivas, adverbiales y adjetivas. Nosotros habíamos comenzado con las adverbiales que ya analizamos en el capítulo anterior. Hoy vamos a analizar las adjetivas o de relativo que funcionan como un adjetivo. Y por último, el capítulo de las sustantivas que es para la próxima unidad. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una representación sinóptica de lo que es la oración compleja con proposición adjetiva, que siempre tiene un relativo, funciona como modificador del nombre y puede ser especificativa y explicativa, que es lo que vamos a ir analizando cada parte. ¿Cuáles son los tipos de subordinadas adjetivas? Son las especificativas y las explicativas. En las especificativas, a simple vista yo puedo ver que no lleva la coma y las explicativas sí llevan. Vamos a ver después en qué consiste esta diferencia. Los nexos de las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser un pronombre relativo que, quién, cuál o sus plurales. Puede ser un determinante relativo cuyo con su femenino o sus plurales. Y también puede ser un adverbio relativo. Me voy a detener en este último cuadro. ¿Por qué? Para que ustedes noten la diferencia de que en las adjetivas también aparecen adverbios como nexos. Pero ¿cuál es la diferencia con la subordinada adverbial? Que en este caso, como dice el ejemplo, recuerdo el día cuando te conocí. Ese cuando es un adverbio que se refiere al antecedente, que es el sustantivo día. En cambio, en las subordinadas adverbiales, los nexos, que son adverbios, representan una circunstancia del verbo de la oración principal. Esa es la diferencia con el nexo, con el adverbio como nexo de la subordinada adjetiva, que siempre tiene un sustantivo antecedente. Veamos cómo se presentan otros tipos de proposiciones subordinadas adjetivas. Acá están las de relativo, que es lo que ya acabamos de ver, que son las especificativas o explicativas que van entre comas, pero también están las de participio, gerundio e infinitivo. Ustedes se preguntarán cómo si tiene solamente un verbo, quiere decir que es una oración simple, pero fijémonos detalladamente. Dice, la ciudad sitiada durante varios meses se rindió. Ahí tengo una oración, una proposición entre comas que me dice sitiada durante varios meses. Esa palabra sitiada es un participio semánticamente que funciona como adjetivo que le califica al sustantivo antecedente ciudad. Por lo tanto, tenemos la oración principal que dice la ciudad se rindió. ¿Pero en qué? ¿De qué manera? Sitiada durante varios meses. Viene a ser una proposición subordinada como elemento introductorio el participio. La misma cosa con el gerundio. Si yo digo el barrendero vaciando aquella papelera vio un billete de 20 euros, la oración principal es el barrendero vio un billete de 20 euros. Pero vaciando aquella papelera que se introduce con el gerundio vaciando, indica, por más de que el gerundio no sea un verbo que esté conjugado, indica una acción verbal que es simultánea a la que realiza el verbo de la oración principal. Entonces funciona como proposición que está subordinada a la principal. Y la de infinitivo, que dice hay una persona en quien confiar. Ahí aparece con cualquier pronombre relativo, en este caso quién, que también va acompañado por una preposición en quien confiar. Es lo mismo que yo diga hay una persona en quien puedo confiar o una persona confiable, que es lo que puedo cambiar por un adjetivo. Pero tiene un infinitivo y tiene valor de proposición subordinada adjetiva. Por eso hay que fijarse muy bien que las subordinadas adjetivas no solo aparecen como las de relativo, sino también con estas formas no personales del verbo. En resumen, tenemos dos tipos de subordinadas adjetivas, las de relativo que son las más importantes
Y acá está la diferencia entre una especificativa y una explicativa. Para que ustedes vean que no solo es el valor ortográfico de la coma, que es lo que me va a hacer distinguir. Eso es a simple vista. Las explicativas van entre comas y las especificativas no. Pero en cuanto a significado y a valor sintáctico, las especificativas equivalen a un adjetivo especificativo y las explicativas a un adjetivo explicativo. Y en cuanto a semántica, a contenido, la diferencia fundamental es que las subordinadas especificativas proporcionan una información necesaria para entender la oración y las explicativas no. Es un valor agregado o una información agregada de la que yo puedo prescindir. Acá veamos en dos ejemplos cuál es la diferencia de cuándo va entre comas y cuándo va sin comas. Si yo digo los soldados que estaban desmoralizados desertaron, es la misma oración para ambos casos, pero en la primera va entre comas, explicativa. ¿Qué me quiere decir? De que todos los soldados desertaron. La subordinada solo da una información adicional del por qué desertaron, porque todos estaban desmoralizados. Si se la omite, es decir, si yo saco la proposición subordinada que está entre comas, el sentido no cambia. Los soldados desertaron. Es la información principal. Ahora, ¿qué pasa cuando esa proposición no va entre comas? Los soldados que estaban desmoralizados desertaron. No todos desertaron, solo los que estaban desmoralizados. Quiere decir que en la especificativa, en la que va sin comas, no puedo prescindir o no puedo sacar esa información porque no es adicional. Es fundamental para entender el sentido de la oración. Ahí está la diferencia. Este es un dato muy importante. Siempre decimos que la subordinada adjetiva se puede cambiar por un adjetivo y no siempre. ¿Cuándo se puede cambiar? Fijémonos en estos dos ejemplos. Ana tiene un rotulador que brilla. Yo puedo decir Ana tiene un rotulador brillante porque que brilla, que va con el nexo y el verbo, se refiere al rotulador, que es el sustantivo antecedente. Entonces funciona como un adjetivo calificativo. Yo quiero el cuaderno que es negro, es lo mismo que decir yo quiero el cuaderno negro. Pero otras veces una proposición subordinada adjetiva no se puede cambiar por un adjetivo. En estos casos, yo conozco a la chica que ha venido. Yo no puedo decir yo conozco a la chica venidera, a la chica visitante. No puedo inventar un adjetivo con un valor aproximado o semejante a lo que me dice la oración subordinada. En este caso no se puede cambiar. Yo conozco a la chica que digo. Entonces dejo exactamente ahí como está. Andrés es el camarero que sabe inglés. Entonces yo no puedo decir, porque no es su nacionalidad. Si yo decía Andrés es el camarero que nació en Inglaterra, ahí sí yo puedo decir Andrés es el camarero inglés. Pero acá tengo el verbo sabe que me indica la oración subordinada, entonces es el que habla inglés. Por lo tanto, en este caso no puedo cambiar por un adjetivo. Muy bien, vayamos a un ejemplo para poder entender en este análisis de cómo funciona o cómo se analiza sintácticamente una oración subordinada adjetiva. Dice, el profesor premió a los alumnos que estudiaron la lección. En este caso, el nexo que es el pronombre relativo que sustituye al sustantivo alumnos, que es el antecedente que se señala con una flecha. Entonces tenemos los verbos principales que son premió y estudiaron. La oración principal, el profesor premió a los alumnos. Pero ¿a quiénes fueron los alumnos que fueron premiados? Los que estudiaron la lección. Es la proposición subordinada adjetiva. ¿Pero qué clase? ¿Es especificativa o explicativa? Es especificativa.
quiere decir que el profesor premió solamente a los alumnos que estudiaron la lección, no a todos. Esa es la forma en que se puede entender la diferencia. Entonces, acá puedo cambiar, puedo sustituir por un adjetivo, sí se puede. El profesor premió a los alumnos estudiosos. ¿Qué está haciendo el valor de qué? También como complemento directo. Es una oración compuesta, subordinada, adjetiva, especificativa. Y por último, veamos estos dos ejemplos para notar la diferencia. Tenemos, el caballo que ganó la carrera era de raza árabe. El caballo era de raza árabe, es la oración principal. ¿Cuáles son los verbos? Ganó y era. Yo tengo en la oración principal, el caballo era de raza árabe. La subordinada que ganó la carrera. ¿Qué ganó? La carrera. Es complemento directo. Es una proposición subordinada adjetiva de relativo porque el nexo es que se refiere al antecedente caballo. Entonces ahí sí puedo cambiar, como es especificativa, puedo modificar por un adjetivo y puedo decir el caballo ganador era de raza árabe. Este era de raza árabe ya es el predicado de la oración principal. La última oración dice, la chica que vimos ayer, nosotros entre paréntesis para indicar cuál es el sujeto, llevaba tu mismo vestido. En este caso nosotros tenemos un sujeto para la oración principal que es la chica y otro sujeto para la oración subordinada que es nosotros. Entonces la principal va a ser, la chica llevaba tu mismo vestido. Verbo de la oración principal, llevaba. Verbo de la oración subordinada, vimos. ¿Qué cosa llevaba tu mismo vestido? Es complemento directo. ¿Cuál es la oración subordinada? La que vimos ayer, que nosotros vimos ayer. En este caso es una oración subordinada, adjetiva, especificativa, que se refiere al antecedente que es el sustantivo chica. Muy bien, en estos análisis de estas oraciones que presentamos, vemos las distintas variables de cómo puede aparecer una subordinada adjetiva. Espero que les resulte útil esta explicación para que puedan resolver los ejercicios que siguen a continuación en esta unidad. Muchas gracias.